Era una noche gélida y tormentosa. Una joven pobre estaba sentada junto al fuego, intentando entrar en calor, cuando de repente oyó gritos de auxilio afuera. Al principio no quería abrir la puerta. Pero cuando vio a un hombre cubierto de nieve y a un niño con aspecto enfermizo aferrado a su costado, su corazón no pudo apartarlos. Los llevó adentro, les dio comida y refugio de la tormenta mortal. Pero lo que ella no sabía era que ese hombre no era un simple desconocido. Estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Antes de sumergirnos en esta historia, cuéntanos desde dónde nos ves. Nos encanta leer tus comentarios. La cabaña aislada se derrumbó bajo el implacable embate de la tormenta invernal. La nieve azotaba los robustos y viejos troncos, amenazando con enterrar la pequeña estructura en su gélido abrazo. Dentro, Amara, una mujer de piel cálida y castaña y un espíritu tan resistente como los antiguos pinos del exterior, aferraba un desgastado atizador. El corte de luz llevaba horas, sumiendo la cabaña en un frío cada vez más intenso que solo la chimenea rugiente podía apaciguar temporalmente. Su celular estaba inservible, un peso muerto en su mano, sin señal llegando a este refugio aislado. Solo estaban ella y el aullido del desierto. De repente, un golpe vacilante resonó en el silencio, haciendo que a Amara se le subiera el corazón a la garganta. El miedo, agudo y primario, la aferró con más fuerza. «Aléjate de la puerta», gritó, con la voz temblorosa a pesar de su esfuerzo por sonar firme. Una voz de hombre, amortiguada por el viento y la nieve, respondió. «Por favor, no estoy aquí para lastimar a nadie. Solo necesito refugio para mi hija». A través del cristal esmerilado de la pequeña ventana, Amara apenas pudo distinguir la silueta de un hombre de hombros anchos, encorvado sobre una figura más pequeña, una niña. Sus dedos se apretaron instintivamente en el pomo de la puerta. Su pasado le había enseñado una amarga lección sobre confiar en los extraños, sobre la facilidad con la que se podía explotar la amabilidad. «No dejo entrar a desconocidos en mi casa», espetó. «Y menos a hombres». Hubo una pausa, un instante de silencio aplastante, roto solo por la furia de la tormenta. Entonces la voz del hombre regresó, más baja, impregnada de una desesperación cruda que atravesó la férrea determinación de Amara. «Lo entiendo. No se lo preguntaría si tuviera opción. Está enferma. Tiene frío. Solo necesitamos una noche fuera de la tormenta». Amara dudó, con la imagen de la niña temblando grabada a fuego en su mente. El frío ya se filtraba por los antiguos paneles de madera de la cabaña. Con un gemido de protesta de las viejas bisagras, abrió lentamente la puerta. La nieve se arremolinó al instante en el interior, enfriándole los tobillos. El hombre, alto y empapado, dio un paso adelante, permitiéndole ver mejor su rostro, marcado por la preocupación, con el cabello pegado a la frente. En sus brazos, una niña pequeña estaba acurrucada, con el rostro hundido en su abrigo, su pequeño cuerpo temblando violentamente. La niña tosió, un sonido agudo y doloroso que fue el catalizador final. Esta era una niña necesitada. Toda su cautela, sus heridas del pasado se desvanecieron ante tal vulnerabilidad. «Entra, rápido», murmuró Amara, haciéndose a un lado. «Gracias», dijo el hombre, con la voz entrecortada por el alivio mientras llevaba a la niña adentro. Amara cerró la puerta, echándole el cerrojo. «Siéntate junto a la chimenea. No toques nada más», ordenó, todavía agarrando el atizador. El hombre, Julian Sourn, obedeció sin rechistar, acomodando con cuidado a su hija, y Lara, en el viejo sofá. Se bajó la cremallera de su propia chaqueta, envolviéndola con cuidado alrededor de la niña. Amara observaba, con los brazos cruzados, todavía cautelosa. «¿Tu nombre?», exigió. «Julian», respondió, «y esta es Lara. Tiene 6 años. Tiene tos, probablemente gripe». Amara se burló. «¿Estás paseando a una niña en medio de una ventisca? Eso es más que irresponsable». Julian bajó la mirada, apartando el pelo mojado de la frente de Lara. «No teníamos otro lugar a donde ir». Amara dejó escapar un suspiro. Su ira inicial empezó a dar paso a una empatía cansada. «Tengo toallas secas y sopa instantánea, nada más»,
dijo, dirigiéndose a la cocina. Él murmuró un agradecimiento cuando ella regresó. Julian empezó a secar suavemente a Alara con una toalla, con movimientos practicados, llenos de una silenciosa atención paternal que conmovió profundamente a Amara. ¿Por qué estás aquí fuera? No hay nadie en kilómetros a la redonda. La tormenta lleva días en las noticias, preguntó, y la pregunta se le escapó de los labios casi involuntariamente. Julian levantó la vista. Sus ojos tenían un tono oscuro de cansancio. Intentaba llevar a Alara a casa de su abuela, 2 pueblos más allá. Las carreteras se cerraron tras nosotros. Nos quedamos atascados. Entonces el coche se apagó. Amara lo estudió a la luz del fuego. Parecía normal, no peligroso, pero había algo cauteloso en su mirada, algo no dicho. Sin embargo, Alara volvió a toser, débilmente. La determinación de Amara se consolidó. Pollo con fideos, murmuró, volviendo de la cocina con 2 tazas humeantes. Le entregó la taza a Alara directamente a ella, sentada en el otro extremo de la habitación. El silencio que siguió fue denso, pero no hostil, solo el crepitar del fuego, el tintineo ocasional de una cuchara y el aullido implacable del viento afuera. Alara pronto se durmió, con la cabeza apoyada en el regazo de Julian. Amara miró fijamente las llamas, obligándose a mantenerse alerta. No tienes que tener miedo, dijo Julian en voz baja. No tengo miedo, respondió ella, aunque su voz aún temblaba ligeramente. Estás dejando entrar a 2 extraños en tu casa. Diría que eres valiente. O tal vez insensata, sonrió levemente. Yo te diría lo mismo. Julian rió entre dientes. La primera calidez genuina en su voz desde que llegó. Por primera vez, la habitación se sentía menos fría. Buenas noches, dijo con firmeza. Por la mañana la tormenta debería amainar. Entonces te vas. Julian asintió. Una noche. Eso es todo lo que necesitamos. Amara miró el rostro dormido de Alara, y luego volvió a mirar a Julian, que la abrazaba con tanta ternura. Una oleada de calidez la invadió, haciéndole preguntarse si abrir la puerta había sido un error, o quizás la primera cosa correcta que había hecho en mucho tiempo. Se había ido la luz por completo. Amara encendió 2 velas viejas, cuyas llamas temblaban al colocarlas sobre la mesa entre ella y Julian. Alara solo había dado unos sorbos a la sopa antes de volver a dormirse. Le encanta el pollo con fideos, dijo Julian tras una larga pausa, señalando a su hija con la cabeza. Rió entre dientes. Perdón, hábito. Su madre falleció hace unos años, pero cada vez que le preparaba sopa de pollo con fideos a Alara, siempre decía que era porque quería 2. Amara miró a la chica, y sus rasgos se suavizaron. Es dulce, educada. Lo intento, dijo Julian, y luego bajó la mirada. Es todo lo que tengo. Una vulnerabilidad en su voz hizo que Amara se estremeciera. La mayoría de los hombres que había conocido guardaban secretos tras su encanto. Julian era simplemente honesto. Siento lo de su madre, dijo Amara con dulzura. Gracias, respondió él, y por un instante sus miradas se cruzaron, formándose un puente de silencio entre ellos. Alara se levantó. Tengo una manta limpia atrás. La cogeré. En su armario de ropa blanca, dudó antes de coger su manta más suave, una colcha blanca con florecitas azules, cuidadosamente cosida a mano por su abuela. Rara vez la usaba, la guardaba doblada con cuidado en la parte superior del montón. Con un suspiro, la bajó. Al volver, se detuvo en seco en la puerta. Julian estaba sentado en el suelo junto a Alara, que gemía suavemente en sueños. Sin percatarse de la presencia de Imara, sumergió una de sus toallas blancas y limpias en un cuenco de agua, escurriéndola con cuidado, y luego presionó el paño frío suavemente contra la frente de Ilara, susurrando palabras que Imara no pudo entender. Enjuagó el paño, limpió las mejillas de Ilara, lo dobló con precisión y lo devolvió a su superficie. Lugar en la cocina, justo donde guardaba sus toallas. Él nunca la vio observándola. Amara bajó la mirada hacia la colcha que sostenía en sus brazos y luego regresó lentamente a la habitación. Aquí, dijo con dulzura, entregándosela. Julian se giró, ligeramente sorprendido.
Esto es hermoso. Es cálido, respondió ella, y limpio. Sus manos se rozaron cuando él la tomó. Amara volvió a sentarse junto al fuego, pero esta vez un poco más cerca. Por primera vez en mucho tiempo, la habitación se sentía llena, no solo de gente, sino de paz. Mientras Julian se acomodaba junto a su hija, ajustando la manta, miró a Amara. No tenías que dejarnos entrar, dijo en voz baja. Lo sé. No tenías que alimentarnos ni ofrecernos tu mejor manta ni fingir que no tenías miedo. No estoy fingiendo, susurró ella. Él sonrió, débil pero real. Aún así, dijo, gracias por todo. No olvidaré esta noche. Ninguno de los dos volvió a hablar. La cabaña brilló suavemente. Por una noche, la calidez triunfó. La nieve no había amainado por la mañana, enterrando el mundo exterior en un denso silencio blanco. Amara salió al porche, envuelta en su grueso abrigo, y miró al cielo. Dicen que el condado podría no limpiar las carreteras hasta mañana, anunció al volver a entrar. Julian levantó la vista de donde le estaba dando sopa a Hilara. Entonces nos quedamos atascados. Ella asintió. Otra noche al menos. La miró a los ojos. Lo siento. No es tu culpa, dijo, aunque un toque de cansancio persistía en su voz. Aprovechémoslo lo mejor posible. Ese día, un ritmo inesperado se apoderó de ellos. Julian se ofreció a cortar leña, blandiendo el hacha con fuerza experta detrás de la cabaña. Amara, sorprendida por su fuerza, observó desde la ventana antes de volver a la cocina para preparar galletas frescas y sopa de pollo. Cuando surgió una gotera cerca de la puerta trasera, Julian la reparó con herramientas de su viejo cobertizo. Arregló una bisagra suelta en la puerta de su dormitorio y reforzó un perchero, sonriendo cuando Amara arqueó una ceja. Eres muy útil, comentó. Años arreglando lo que no podía permitirme reemplazar, respondió. La tos de Hilara persistía. Amara no dudó. Preparó té de jengibre con miel, lo enfrió a una temperatura segura y le ofreció la taza a Hilara para que bebiera. Humedeció un paño, comprobando suavemente la temperatura de Hilara. Cuando Hilara se inquietó, Amara sacó un osito de peluche descolorido que estaba sentado a su lado en el sofá, susurrándole historias mientras le daba toques suaves en las mejillas. Tranquila, cariño, murmuró, alisándole el pelo. Vamos a curarte. Julian observaba desde la cocina, con la mandíbula apretada. Estaba acostumbrado a ser madre y padre, protector y proveedor. Ver a Amara atender a Hilara con tanta ternura le conmovió profundamente. No tenía ninguna obligación, ninguna razón, y sin embargo allí estaba, arrodillada en el suelo de madera, tarareando suavemente mientras cuidaba a una niña que no era suya. Más tarde, Julian observó a Amara desde la puerta del dormitorio. Estaba sentada en el suelo junto a la cama de Hilara, con la pequeña mano de Hilara acunada entre las suyas. Amara tarareaba una canción de cuna, quizá de su infancia, con su cabello dorado cayendo hacia adelante mientras se inclinaba para acariciar la frente de Hilara con la mano. Cada gesto estaba lleno de cariño, de presencia. A Julian se le hizo un nudo en la garganta. Se dio la vuelta antes de que ella pudiera ver el escozor en sus ojos. Esa noche, mientras el viento aullaba afuera y la cabaña brillaba con la luz del fuego, los tres se reunieron en la sala. Amara contó un cuento de hadas, algo sobre una niña valiente que domó una tormenta de nieve con amabilidad. Julian hizo animales torpes pero entrañables con trozos de papel, haciendo reír a Hilara. Entonces Hilara sacó un pequeño cuaderno y lápices de colores que Amara le había dado, dibujando frenéticamente. Cuando terminó, arrancó la página y la levantó con orgullo. «Esta eres tú», dijo, señalando una figura de un mago dorado que abría la puerta. El dibujo era de una cabaña cubierta de nieve, un hombre alto y una niña pequeña afuera, y Amara abriendo la puerta, una luz dorada derramándose detrás de ella. Hilara lo pegó a la pared. «Este es mi segundo hogar», declaró. Amara miró el dibujo, incapaz de hablar. Julian la miró, no con mera gratitud, sino con algo más profundo. La forma en que sus dedos rozaban el cabello de Hilara, la calidez que derramaba en todo, su fuerza silenciosa. Sonrió y, por primera vez en mucho, mucho tiempo,
Sintió el frágil y aterrador comienzo de algo que no se había permitido sentir en años. Esperanza. La tormenta había pasado. El sol se alzaba débilmente tras las nubes, proyectando un brillo gris plateado sobre los árboles empapados de nieve. Amara estaba de pie en la puerta de la cabaña, vestida para trabajar. El aire era cortante por el frío, pero los caminos finalmente podrían estar despejados. Dentro, Julian e Hilara seguían dormidos en el sofá. Amara dudó. Quería decir algo, lo que fuera, preguntar si seguirían allí cuando volviera, ofrecerles otra noche. Pero las palabras se le hacían pesadas en la garganta. Era su primer turno en días. No podía perdérselo. Así que se fue, con el fuego encendido, leña extra junto a la chimenea y una pequeña nota en la encimera de la cocina. De vuelta a las 4. Siéntanse como en casa. Para cuando llegó al restaurante del pueblo, donde trabajaba a tiempo parcial, sus pensamientos estaban consumidos por ellos. Cada vez que sonaba la campana de la puerta principal, levantaba la vista, pero nunca era Julian, nunca Hilara. Al terminar su turno, prácticamente corrió para coger el autobús de vuelta a la montaña. El cielo se estaba volviendo naranja cuando llegó a su cabaña. El porche estaba silencioso, sin huellas en la capa de nieve fresca, sin risas desde dentro. Se le encogió el corazón. Empujó la puerta. El fuego se había apagado, pero seguía vivo. Las mantas estaban dobladas con pulcritud. Los platos del fregadero estaban lavados y secándose. La habitación estaba limpia, casi intacta. Se habían ido. Un dolor agudo la invadió. Sobre la mesa del comedor había un papel doblado, sujeto por algo pequeño y elegante. Se acercó lentamente. El papel era color crema, con rayas tenues. No tenía ningún nombre, pero sabía que era para ella. Lo desdobló. Gracias por la calidez, por la amabilidad, por recordarme que todavía existen personas como tú en el mundo. Nunca lo olvidaré. No había firma, solo una línea debajo, garabateada con una letra más suave, casi vacilante. Me ayudaste más de lo que crees. Junto a la nota había una tarjeta negra. Sin nombre, sin el nombre del banco, solo un pequeño chip y una tira de números. La cogió con el corazón latiendo con fuerza. Era más pesada que una tarjeta de crédito normal. Elegante, misteriosa. Una tarjeta negra, de esas que solo llevaban los ultrarricos. La miró atónita. La invadió primero la confusión, luego la incredulidad, luego algo que no supo identificar. Lo dejó lentamente y se sentó en el borde del sofá donde Julian se había sentado la noche anterior, contándole historias a su hija. Sus dedos se apretaron alrededor de la nota. Se había ido sin despedirse, sin dar explicaciones, sin que ella pudiera expresar lo que había empezado a formarse en su pecho. No esperaba que le doliera tanto. Pensó que sentiría alivio. Espacio para respirar, su casa regresó a ella, pero en cambio sintió un latido hueco, como si alguien hubiera abierto una puerta en su corazón y se hubiera escabullido antes de que ella supiera que habían entrado. Le ardían los ojos. La cabaña estaba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo, Amara lloró. No de miedo, ni de dolor, sino del dolor de extrañar algo que nunca había esperado encontrar y sin saber si volvería a verlo. A la mañana siguiente, Amara hizo fila en el único banco del pueblo. La misteriosa tarjeta negra se aferraba con fuerza en el bolsillo de su abrigo. Su aliento empañó las puertas de cristal mientras esperaba. Su mente libraba una guerra. Un lado gritaba por usarla, el otro se aferraba a lo único a lo que siempre se había aferrado, el orgullo. Cuando llamaron a su número, se acercó al mostrador con pasos vacilantes. Encontré esto, dijo, colocando la tarjeta con cuidado sobre el mostrador. Solo quiero saber a quién pertenece. La cajera la miró con extrañeza, pero marcó algunos dígitos. Después de unos segundos, arqueó las cejas. Esta es una cuenta privada, dijo la mujer con cuidado. Sin nombre adjunto públicamente, estatus de alto nivel. No puedo revelar detalles, pero quien le dio esto debe confiar mucho en usted. No quiero el dinero, dijo Amara rápidamente. No estoy aquí para usarlo, solo necesitaba saberlo.
La mujer asintió lentamente y deslizó la tarjeta por el mostrador. Amara se fue con más preguntas que respuestas, guardando la tarjeta en un cajón, sin abrir, intacta. Los días se convirtieron en semanas. La nieve comenzó a derretirse. Amara volvió a su rutina. Arreglaba la cabaña, trabajaba en la biblioteca 2 días a la semana y hacía turnos extra en el restaurante. Pero todo se sentía más sombrío. El eco de las risas de aquella noche tormentosa la acompañaba, al igual que la imagen de Julián sentado junto al fuego, haciendo animales de papel para su hija. Se despertó en mitad de la noche, mirando fijamente la puerta, casi esperando oír un asentimiento. Entonces, un lunes por la mañana, todo se desmoronó. Llegó a la biblioteca del pequeño pueblo solo para encontrar un cartel pegado a la puerta. Cerrada indefinidamente, sin fondos. Dentro, su supervisora estaba empaquetando los últimos libros. Lo siento mucho, Amara, dijo la mujer. Habían cortado las rutas rurales. No hay nada que podamos hacer. Amara regresó a casa ese día con las piernas entumecidas, cada paso más pesado que el anterior. 2 trabajos perdidos en menos de 3 meses. Sin familia, sin apoyo. Las facturas se acumulaban. Al final de la semana, su pila de leña menguaba. El refrigerador, medio vacío. Su cuenta de ahorros bajó de 20 pesos. El silencio en la cabaña se hacía más denso con cada día que pasaba. Entonces llegó la carta. Llegó un miércoles por la tarde, deslizada bajo su puerta en un sobregrueso color crema. Su nombre estaba escrito a mano con trazos elegantes y pausados. La abrió lentamente. Dentro había una sola página, impresa en fino membrete. Estimada señorita Amara Thompson, nos complace invitarla a una entrevista privada para el nuevo programa de extensión comunitaria de Thorne Enterprises. Buscamos personas de carácter excepcional, valores sólidos y compasión demostrada. Su nombre fue recomendado personalmente. Por favor, llegue a nuestra oficina del centro a la hora indicada. Se han hecho los arreglos de viaje en su nombre. Atentamente, Julian Thorne, director ejecutivo de Thorne Enterprises. Le temblaban las manos. La leyó una y otra vez. Julian. Se sentó con fuerza en el borde del sofá, el mismo lugar donde él se había sentado junto a Hilara. Apretó la carta contra su pecho, respirando profundamente. Él lo recordó. Y la había encontrado. No sabía qué era esta entrevista, ni por qué ahora, ni por qué después de tanto tiempo él la había contactado. Pero una cosa era segura. Su historia con Julian aún no había terminado. Amara estaba de pie en el vestíbulo del reluciente edificio de cristal. Los pulidos suelos de mármol reflejaban sus botas aún manchadas de barro del camino de montaña. El techo se extendía sobre ella, bañado por una luz dorada, y la gente a su alrededor se movía con serenidad y determinación, con elegantes trajes y tacones impecables. Se sentía como una extraña en tierra extranjera, aferrada a la carta de invitación en una mano. Se acercó a la recepcionista. Tengo una cita con Thorne Enterprises. Me llamo Amara Thompson. La mujer sonrió. Cálidamente. Sí, la estábamos esperando. Por favor, tome el ascensor hasta el piso 32. El señor Thorne la recibirá allí personalmente. Amara parpadeó. ¿S.R. Thorne? Sí, dijo la recepcionista. Es el director general. Entró en el ascensor con el corazón latiéndole con fuerza. El número sobre las puertas subía y bajaba. Cada piso le traía un recuerdo. Hilara riendo junto al fuego, Julian ofreciéndole la sopa, su voz agradeciéndole en la quietud de una noche nevada. Cuando las puertas se abrieron, el espacio ante ella era silencioso y elegante. Una mujer con un vestido azul marino le hizo un gesto cortés y la condujo a una gran oficina con paredes de cristal. Y allí estaba. Julian estaba de pie junto a la ventana, alto y sereno con un traje gris oscuro. Le daba la espalda, pero al entrar, se giró. Sus miradas se cruzaron. Se hizo una pausa. Él sonrió, cálido, firme, familiar. Amara, dijo en voz baja. Ella respiró hondo. Julian. Dio un paso adelante, con las manos relajadas a los costados. Parecía el mismo, pero diferente. Más fuerte,
más controlado, pero con la misma serena amabilidad en la mirada. Me preguntaba si vendrías, dijo. Me invitaste, respondió ella con voz suave. Esperaba que dijeras que sí, dijo él con suavidad, y luego señaló hacia la pequeña sala de estar. Por favor, siéntate. Ella se sentó en el sillón. Él se acercó a un estante cercano, sacó una carpeta plana y se la entregó. Dentro había una sola hoja de papel, un dibujo infantil, la cabaña en la nieve. Un hombre alto, una niña pequeña y una mujer rubia abriendo la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par. Lo guardaste, susurró. Lo tomé, admitió Julian. Esa mañana supe que Alara querría que lo hiciera. Te llamó nuestro ángel esa noche. Yo quería guardar algo de lo que significó esa noche. Ella lo miró. Julian estaba sentado frente a ella, inclinado hacia adelante. No te dije quién era. No planeaba aparecer esa noche. Pero he pasado el mes desde entonces intentando averiguar cómo devolver algo que no se puede devolver. Amara negó con la cabeza lentamente. No hice nada extraordinario. Nos diste cobijo, dignidad. Le diste a Alara calor y seguridad cuando no teníamos ninguna de las dos. Y a mí me diste algo que creía haber perdido para siempre. Hizo una pausa. Esperanza, continuó con voz firme. Solía pensar que la única manera de construir algo duradero era a través del poder, del control. Pero tú, me recordaste cómo es la verdadera fuerza. Silenciosa, valiente, amable. Creé un programa de ayuda comunitaria, educación, ayuda rural, todo arraigado en esa noche. Se levantó y caminó hacia su escritorio, cogiendo otra carpeta. Y quiero que lo lideres. Amara parpadeó. ¿Yo? Asintió. Lo has vivido. Entiendes lo que significa dar sin esperar nada a cambio. Ese es el tipo de liderazgo que quiero. Bajó la mirada a la carpeta que tenía en el regazo y luego a él. Le temblaba la voz. No se trata de dinero, ¿verdad? Julian sonrió. No, nunca lo fue. Amara miró a ese hombre que una vez se había sentado junto a una chimenea con botas gastadas y franela, y que ahora le había ofrecido no solo un trabajo, sino un lugar en la historia que aún estaba escribiendo. Asintió. Lo haré, dijo, no por el título ni por la oficina, sino porque en sus ojos vio algo que no había visto en su propio reflejo durante mucho tiempo, un propósito. Y porque le creyó, no solo como director ejecutivo, sino como el hombre que una vez le susurró, gracias en la oscuridad. Y lo decía en serio. El primer día de Amara en Vanguard Solutions fue como entrar en otro mundo. Un mundo donde todo brillaba demasiado, donde el dinero olía a mármol recién pulido y el aire estaba cargado de poder. Entró en el imponente edificio de cristal con una chaqueta de grandes almacenes y tacones de segunda mano, sintiendo que todas las miradas se clavaban en ella en cuanto cruzaba el vestíbulo. No era la clase de atención a la que estaba acostumbrada. No era curiosidad. Era evaluación, cálculo, juicio. Mantenía la cabeza alta y los hombros erguidos. Había trabajado en lugares donde la subestimaban. Sabía cómo mantenerse firme. Julian la esperaba en su oficina, un espacio amplio y elegante con ventanales de suelo a techo con vistas a Ciudad Viridia. Su escritorio estaba tan impecable que parecía más una obra de arte que algo realmente usado para trabajar. No levantó la vista cuando ella entró, solo señaló la silla frente a él. «Llegas tarde», dijo. Amara arqueó una ceja. A los 2 minutos, Julian por fin la miró, con sus penetrantes ojos grises fijos en los de ella. Esos 2 minutos no los recupero. Amara exhaló, negando con la cabeza. Apenas llevaba allí 5 segundos y él ya estaba empezando. Mira, ¿me quieres aquí o no? Se recostó, observándola. Eso está por verse. Antes de que pudiera responder, la puerta de cristal se abrió y Vera, la asistente de Julian, entró con una tableta en la mano. Su expresión era indescifrable, pero Amara no pasó por alto como la mirada de la mujer la recorrió fugazmente, como si evaluara si pertenecía allí o no. Alerta de spoiler. Vera ya había decidido que no. Señorita Thompson, dijo Vera con suavidad, bienvenida a Vanguard Solutions.
Amara sostuvo su mirada de frente, con una lenta sonrisa curvando sus labios. Ah, ¿estamos con apellidos? De acuerdo. Me alegra verla de nuevo, señorita Winters. Algo en los ojos de Vera parpadeó solo un segundo antes de volver a centrar su atención en Julian. He preparado los informes para las próximas negociaciones con el grupo Aureliano, dijo, entregándole la tableta. ¿Quieres que le informe sobre los protocolos de la empresa? Julian ni siquiera levantó la vista. No, lo haré. Amara no estaba segura de si eso era algo bueno o una advertencia. Vera solo asintió, pero antes de irse, dudó un momento en la puerta, mirando a Amara una vez más. Buena suerte, murmuró. Amara ladeó la cabeza. La forma en que lo dijo no sonó a ánimo, sonó a advertencia. No tuvo mucho tiempo para pensarlo antes de que Julian ya estuviera sumergido en el trabajo. Nada de charlas intrascendentes, nada de acomodarse. Sacó un archivo y lo deslizó sobre la mesa. Grupo Aureliano, dijo. Quieren sacar adelante un contrato que reduciría los costos laborales subcontratando trabajos en el extranjero. Eso significa despidos. Miles. Amara hojeó el archivo con el estómago revuelto. ¿Y quieres que haga qué? ¿Convencerlos de que no? La mirada de Julian no vaciló. Quiero que hagas lo que mejor sabes hacer. Interpretar a la gente. Amara se recostó, cruzándose de brazos. Entonces, déjame aclarar esto. Me trajiste porque crees que puedo, usar mi encanto para que estos multimillonarios tomen conciencia. Julian ni pestañeó. No. Te traje porque creo que entiendes algo que ellos no. Amara entrecerró los ojos. ¿Y qué es eso? Se inclinó ligeramente hacia adelante. Que las personas que no tienen nada que perder luchan con más fuerza. Las palabras golpearon algo profundo en sus costillas, algo tácito pero cierto. Ella lo miró fijamente por un largo momento, luego exhaló, sacudiendo la cabeza. Ya sabes, hablas mucho con acertijos para alguien que dirige un imperio tecnológico. Por primera vez, la comisura de su boca se torció, casi una sonrisa, pero no del todo. Y entonces, así como así, el momento pasó. Reuniones al mediodía, dijo, poniéndose de pie. Intenta no llegar tarde. Amara puso los ojos en blanco, pero no discutió. Tenía un trabajo que hacer. La sala de conferencias estaba más fría que el resto del edificio, toda de acero y cristal, como si hubiera sido diseñada para incomodar a la gente. Amara se sentó junto a Julián en la larga mesa de caoba, frente a 3 hombres con trajes a medida, cada uno de los cuales irradiaba el tipo de confianza que provenía de saber que podían comprar y vender vidas enteras con un solo trazo de una pluma. El líder del grupo, Richard Vance, un hombre de unos 60 años con el pelo blanco peinado hacia atrás y un aire de arrogancia heredada, apenas la miró. Amara había tratado con hombres como él antes, los que solo veían valor en personas que se parecían a ellos. No lo dejó notar. Julian inició la conversación yendo directo al grano. ¿Quieres trasladar la producción a Taiwán? Dices que ahorrará costos, aumentará la eficiencia. Hizo una pausa. Yo digo que destruirá una fuerza laboral que ha construido la infraestructura de esta empresa durante más de una década. Vance esbozó una lenta sonrisa de labios finos, del tipo que no llegó a sus ojos. No entiendes, Julian. No es personal, son solo negocios. Los dedos de Mara se curvaron debajo de la mesa. No es personal. Había escuchado esa frase demasiadas veces en su vida. Cuando su casero subió el alquiler de la noche a la mañana porque los promotores querían revitalizar el barrio. Cuando su madre perdió su trabajo en la planta textil porque encontraron mano de obra más barata en el extranjero. Cuando empresas como esta cerraron comunidades y lo llamaron estrategia. Sonrió, pero había acero en ella. Gracioso, dijo inclinando la cabeza, porque es siempre solo negocios hasta que es tu trabajo el que está en juego. La mirada de Vance la miró por primera vez. Julian no la interrumpió, solo observó. Vance exhaló bruscamente por la nariz como si tuviera mejores cosas que hacer que entretener a la servidumbre. Y tú eres Amara. No parpadeó. Amara Thompson, Soluciones Vanguard. La examinó de arriba abajo y ella vio el momento exacto en que la despidió. No le importó. La habían subestimado antes.
Vance se recostó en su silla agitando una mano. Mira, cariño, lo entiendo. Crees que somos los villanos aquí, pero esto se trata de números. Se trata de lo que tiene más sentido, cariño. Amara apretó la mandíbula. Se inclinó hacia adelante, imitando su postura. De acuerdo, dijo con frialdad. Hablemos de números. Deslizó un documento sobre la mesa. Este es un desglose de lo que sucede cuando se deslocaliza la producción. Claro, al principio se reducen los costos, pero en 3 años, cuando aumente la demanda laboral, tu nuevo centro de fabricación se vuelve caro. Gastarás millones en reestructurar, recontratar y lidiar con desastres de relaciones públicas. Cuando los titulares digan trabajadores estadounidenses traicionados por las ganancias, golpeó el papel. Eso no es una suposición. Eso es análisis de mercado. Vance miró el archivo pero no lo tocó. Amara sostuvo su mirada. No parpadeó. No se inmutó. Puedes tomar la decisión inteligente ahora, dijo con voz tranquila y letal. O puedes explicarles a tus inversores por qué tus ganancias a corto plazo solo les cuestan sus retornos a largo plazo. El silencio se prolongó y finalmente Vance exhaló. Tomó el papel y lo escaneó. Julian no sonrió, pero Amara pudo sentir el cambio en la sala. Acababa de cambiar el juego. Vance dejó el documento. Su expresión era ilegible. Revisaremos la propuesta. Julian asintió. Encárgate de eso. La reunión terminó poco después, cuando Vance y sus asociados se marcharon. Amara sintió el peso de la mirada de Julian sobre ella. Se giró hacia él. Bueno, Julian la estudió por un largo momento y luego dijo, sabía que te contraté por una razón. Amara sonrió con suficiencia. Claro que sí. Y por primera vez desde que entró en Vanguard Solutions, sintió que pertenecía allí. 2 meses después, Amara había encontrado su ritmo en Vanguard Solutions, o al menos eso creía. Había aprendido a navegar por los pasillos del poder, a mantenerse firme. En un mundo que apenas reconocía su existencia, se había enfrentado a Richard Vance y había salido victoriosa. Se había demostrado a Julian y a sí misma que no estaba allí solo como un gesto simbólico, un proyecto corporativo predilecto. Estaba allí porque pertenecía. Pero las victorias en la cima eran efímeras porque ahora la empresa estaba en problemas. Amara estaba en problemas y alguien la había tendido una trampa para que asumiera la culpa. Acababa de regresar de una reunión con un cliente cuando Vera la sorprendió en el pasillo. Tenemos un problema, dijo Vera con tono cortante y urgente. Amara frunció el ceño. Encontrar el problema. Vera no respondió. Simplemente le entregó a Amara un correo electrónico impreso. A Amara se le encogió el estómago al ver el contenido. Era un informe de la empresa, datos financieros clasificados. Se había filtrado a la prensa, y el correo electrónico que lo reenviaba tenía el nombre de Amara. Las palabras se difuminaron. El aire de la habitación se movió, se volvió denso, pesado. Se obligó a respirar. Esto no es mío. Lo sé, dijo Vera. Pero alguien quiere que lo sea. El pulso de Amara le latía con fuerza en los oídos. Había estado en suficientes situaciones como esta para saber lo rápido que se descontrolaban. Una mujer negra en un espacio blanco y poderoso no tenía el beneficio de la duda. No podía ser inocente hasta que se demostrara su culpabilidad. Fue culpable en cuanto lo dijeron. Agarró el papel y lo volvió a leer. ¿Quién más ha visto esto? Julian, dijo Vera. ¿Y la pizarra? A Amara se le cortó la respiración. La pizarra. Apenas se había abierto camino en esta empresa, y ahora estaban a punto de arrancarla. La oficina de Julian estaba más fría de lo habitual, o tal vez era solo la forma en que la miraba. Tenía las manos entrelazadas sobre el escritorio, su expresión indescifrable, pero sus ojos, esos agudos ojos grises, la observaban, la sopesaban. Amara sintió una opresión en el pecho. Dime que no me equivoqué, dijo en voz baja, controlado. Amara dejó caer el correo electrónico sobre su escritorio. Esta no soy yo. Julian no miró el papel. No lo necesitaba. Quiero creerlo, dijo con voz firme. Pero esta es una filtración grave, Amara. Millones en exposición,
caídas de acciones, investigaciones. ¿Entiendes lo grave que es esto? Amara se inclinó hacia adelante, con las manos sobre el escritorio. Lo entiendo perfectamente. También entiendo que quienquiera que haya hecho esto sabe exactamente lo que hace. Yo era el blanco fácil, ¿verdad? El forastero. La mujer negra con demasiada confianza. ¿Quién me va a creer a mí por encima de una ejecutiva que lleva aquí 10 años? Julian no se inmutó, pero tampoco discrepó. El silencio se alargó demasiado. Las uñas de Amara se clavaron en sus palmas. ¿Crees que yo hice esto? Julian le sostuvo la mirada. No. La respiración que había estado conteniendo finalmente se liberó, pero él continuó. La tabla lo hace. Amara maldijo por lo bajo, paseándose. Podía sentir cómo se apretaba el nudo. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó, forzando las palabras. Julian exhaló, frotándose la mandíbula con una mano. Encontramos la verdadera fuga. Amara se congeló. ¿Nosotros? ¿No tú? ¿No yo? ¿Nosotros? Por primera vez desde que entró, el hielo en su pecho se quebró. Julian se puso de pie, volviéndose a poner la chaqueta del traje. Vera ya está rastreando la fuente del correo electrónico, pero se enrutó a través de un servidor externo. Alguien cubrió bien sus huellas. Sostuvo su mirada. Tendremos que ser más inteligentes. Amara se cruzó de brazos y lo fulminó con la mirada. ¿Y si no los encontramos a tiempo? ¿Y si la Junta decide despedirme? Julian apretó la mandíbula. Entonces, haremos que se arrepientan. Amara lo estudió. Julian Sourn no era el tipo de hombre que hacía promesas. Pero por primera vez le creyó, y quienquiera que la hubiera tendido la trampa, estaban a punto de descubrir exactamente qué tipo de pelea acababan de comenzar. La verdad se desveló más rápido de lo esperado. Amara y Vera trabajaron toda la noche, revisando registros del servidor, rastreando migas de pan digitales. Quienquiera que la hubiera incriminado había sido cuidadoso, pero no lo suficiente. La filtración se había dirigido a través de una cuenta secundaria, una vinculada a Marcus Stone, un alto ejecutivo con 10 años en Vanguard Solutions y reputación de mantener sus manos limpias mientras dejaba que otros hicieran el trabajo sucio. Por la mañana, tenían suficientes pruebas para enterrarlo. Amara irrumpió en la sala de juntas antes de que pudieran llamarla como a una criminal. El aire estaba cargado de tensión. Docenas de hombres pulidos y poderosos con trajes a medida la miraban fijamente como si ya se hubiera ido. Julian se sentó a la cabecera de la mesa, ilegible. La señora Dobson, uno de los miembros de la junta, un hombre mayor con una sonrisa burlona de labios finos, señaló el asiento vacío frente a ellos. Supongo que saben por qué están aquí. Amara no se sentó. Nunca planeó hacerlo. Sí, dijo, con voz firme. Y supongo que todos saben que están a punto de cometer un error muy caro. Un destello de diversión cruzó el rostro de Julian, pero no interfirió. Señora Dobson, comenzó el miembro de la junta, pero ella lo interrumpió. Yo era un blanco fácil, ¿verdad?, dijo, paseándose. La nueva empleada, la externa, a la que podían atribuir esto y barrer debajo de la alfombra. Se detuvo, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa. Excepto que eligieron la incorrecta. Deslizó la carpeta hacia ellos. El silencio se prolongó mientras revisaban los documentos, sus expresiones pasando del desdén a algo más cercano a la alarma. Marcus Stone se sentó 2 asientos más allá, su rostro palideciendo a cada segundo. Son correos rastreados, continuó Amara. Transferencias bancarias, registros de llamadas a periodistas, todos vinculados a Stone. Yo no, se cruzó de brazos. Y antes de que preguntes, sí, nuestro equipo legal ya tiene copias. Y la prensa también. Así que si quieres hablar de control de daños, yo empezaría por ahí. Un murmullo recorrió la sala. Stone se puso de pie de un salto, con la voz un poco demasiado aguda, demasiado desesperada. Esto es ridículo. Está fanfarroneando. Amara se giró hacia Julian, arqueando una ceja. ¿Lo estoy? Julian finalmente habló, con la voz tan aguda como el cristal tallado. No, no lo está. Las palabras fueron como un golpe. Stone cerró la boca de golpe.
Julian se puso de pie, ajustándose los gemelos. Con efecto inmediato. Marcus Stone queda despedido. Se emprenderán todas las acciones legales. Dejó que el peso de sus palabras se asentara antes de volver su atención al resto de la sala. Y si alguien más en esta compañía piensa que puede jugar el mismo juego, que esto sirva de advertencia. El silencio que siguió fue absoluto. Amara no sonrió. No lo necesitaba. Había ganado. 2 semanas después, estaba junto a Julian en la graduación de Ilara. La chica le sonrió desde su silla de ruedas, sosteniendo su diploma como si fuera el mayor premio del mundo. Te dije que lo lograría, dijo, sacando pecho. Amara rió, alborotándose el pelo. Nunca lo dudó ni por un segundo. Julian los observó, su habitual exterior frío más suave de alguna manera. Lo hiciste bien, Thompson, dijo. Ella sonrió con suficiencia. Maldita sea. Claro que sí. Y Lara miró entre ellos. ¿Se van a abrazar o algo? Julian suspiró. Absolutamente no. Amara puso los ojos en blanco. Dios, no. Y Lara solo sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, Amara sintió que había construido algo real, algo que importaba, y que aún no había terminado. Años después, Amara Thompson se sentó en la oficina ejecutiva de Vanguard Solutions, con su nombre grabado en la puerta como vicepresidenta de estrategia corporativa. Lo que comenzó como un trabajo, un desafío, se había convertido en una misión. Bajo su liderazgo, la compañía expandió sus iniciativas laborales éticas, lanzó programas de mentoría y estableció alianzas con empresas propiedad de minorías. Al otro lado de la ciudad, un nuevo centro comunitario llevaba el nombre de Fundación Carter Thorne, financiando la educación y oportunidades laborales para jóvenes desfavorecidos. Y en la ceremonia de inauguración, Ilara, ahora estudiante de primer año de universidad, estaba a su lado, sonriendo como la niña que una vez recibió una comida gratis en una cabaña por su amabilidad. Ese era el tipo de inversión que siempre daba frutos. Únete a nosotros para compartir historias significativas dándole a me gusta y suscribirte. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar el día con lecciones profundas y empatía sincera.